Tierra Brava, hoy te saludo. Te ofrezco toda mi vida y te venero. Te ofrezco toda mi vida y te venero. Porque yo he nacido para servirte. Porque yo he nacido para servirte. En este día del año me toca hablarte, rendirte justo homenaje merecido. Milagros han salvado, ¿no? Todavía sigue su proceso. Porque esta respuesta de Jesucristo que dijo a este joven: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Repito, son parte de la ética, de la moral, de los valores. Cuando una persona mata, tiene su repercusión en la sociedad. La parte arreglada, los parientes van y hacen el proceso, lo mandan a la cárcel, ¿sí o no? No solamente es no matar. Cuando una persona casada le saca la vuelta a su mujer o a su marido, comete adulterio, ¿qué sucede? ¿Le recibe el otro no o la otra no? Pide el divorcio. ¿Y dónde tiene que ir ante una autoridad? Tiene repercusión en la sociedad. Cuando una persona roba, no se va a robar, hace un proceso, sale una sentencia y van a descansar a la universidad. O sea, fíjate, ¿eh? Cuando una persona habla mal de alguien, con razón o sin razón, la difamación, la persona verdad no es que ahí va ante una autoridad y hace la sentencia. En fin, cuando una persona, el hijo, agrede verbalmente o físicamente a su padre, no queda ahí está el centro de emergencia de la mujer, o un varón que maltrata a su mujer, ¿no es cierto? Fíjate, estas cosas que Jesús dijo, tiene, no solamente es la parte moral, punto, se acabó la parte espiritual, no, tiene repercusión en la sociedad. Y Jesús le ha dicho: si quieres llegar al cielo, cumple esto. Ten en cuenta estos mandamientos, le dijo. Y este jovencito, ¿sabe qué respondió? Pero Señor, si todo esto lo que has dicho, he cumplido, he practicado, he vivido, he cumplido. He cumplido. Qué bonita respuesta, ¿no? Y queridos hermanos, ojalá que nosotros también digamos eso ante el Señor: Señor, he cumplido eso. He cumplido eso. Nuestro país está en una crisis tremenda. Si todos, empezando de nosotros y terminando en el presidente de la República, cumplieran esto, sería ok. Sería un trabajo transparente, nadie robaría, nadie engañaría a nadie, trabajaría bien. ¿Sí? Y por eso este país de Perú, que somos peruanos también, reclama ciudadanos peruanos conscientes. Una persona consciente, honrada, respetuosa, hace las cosas bien. ¿Sí? ¿Sí? Esa fue la respuesta de este joven: Señor, todo eso yo lo hice. Y fíjense, ustedes trabajan en una institución, aparte que tienen un jefe, no trabajen porque el jefe le está enviando, ¿no? Eso es para ti nomás. Para ese tiempo que te han contratado nomás. Pero un poquito más. Mira, levanta la lista para arriba. ¿Y qué será de ti después? Tú no eres eterno. No somos eternos, somos pasajeros, sales de paso. Vamos a morir. Tenemos que llegar al cielo. Tenemos que preocuparnos por este joven. ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? Para tener vida eterna. ¿Verdad? Y prepárate para responder ante ese tribunal que te espera cuando vas a morir. Y este joven le dijo a Jesús: Señor, todo esto he vivido perfectamente. La otra pregunta era:
le dice este joven señor, ¿qué cosa más me falta? Ya he vivido todo eso, lo que has dicho, la parte moral, ya está. ¿Qué cosita más me falta? Y mañana ahora me voy, ¿verdad? Y Jesús le dice, anda, le vio bien. Anda ahorita a tu casa, vende todo lo que tienes. ¿Qué más? Y ese dinerito, dáselo a los pobres. Y luego, ven conmigo. Y dice este joven, escuchó esa palabra, casi porque tú eres la tierra hospitalaria, orgullo incomparable para tus hijos, orgullo incomparable para tus hijos. Acabando en tus 136 años de expresión política, te saludan tus hijos. Tus hijos que tú albergas en tus entrañas, aquellos que se formaron en tu regazo, son ahora profesionales, hombres muy dignos, amantes a tu progreso y a tu grandeza, amantes a tu progreso y a tu grandeza. Por eso, tierra querida, te suplicamos que siga siempre activa y generosa. Es el único deseo de tus hijos, de verte en el futuro muy diferente, de verte en el futuro muy progresista. acompañado de la banda de guerra de la Policía Nacional del Perú, autoridades, iglesia,
146 años de la vida política de nuestra provincia de Antabamba. Antabamba, tierra y cuna de grandes arrieros. Antabamba legendaria, tierra y cuna de grandes tradiciones. Presente hoy día tus hijos a través de las autoridades tutelares que regentan el destino de nuestra provincia. 146 años. Aquí estamos todos juntos y estamos ya llegando al estrado oficial con nuestro símbolo patrio en este acto protocolar tan hermoso. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. La Policía Nacional del Perú recepcionará nuestra bandera nacional del Perú. Y a la vez también será portado del próximo monumental donde será realizado nuestro pabellón nacional del Perú. De manera muy especial queremos agradecer a todos los visitantes de esta hermosa ciudad de Antabamba. 146 años de creación política. Dile que se rinda. Al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Antabamba a fin de que pueda constituirse hasta el mástil monumental para que tenga el alto honor y sale nuestro pabellón nacional del Perú. Instantes, el señor alcalde ya se va acercando al mástil monumental para que pueda izar nuestro pabellón nacional del Perú.
46 años de creación política de nuestra provincia. Hermanas y hermanos del pueblo de Antabamba, muy buenos días. Un reverente saludo a todas las autoridades instituidas en esta provincia, a todas las instituciones tutelarias presentes en este acontecimiento. Para nosotros es un honor y un privilegio de celebrar la creación política de 146 años, fiesta de muchas generaciones que está con nosotros. Hace 146 años, esta hermosa tierra de trabajo se llevó a la categoría provincial, y ellos vinieron gestando el porvenir muchas generaciones, muchos alcaldes y muchas autoridades con el único pensamiento de forjar un destino mejor para nuestros pueblos. En ese sentido, hoy día quiero expresar mi gratitud inmensa al pueblo tarapino por haber compartido durante 3 años y 6 meses por querer forjar un destino mejor para nuestro pueblo. Lo hemos hecho con la mejor entrega, con el mejor espíritu de servicio. Hemos hecho con la absoluta transparencia y manejo honesto esta gestión. Esperamos que las autoridades competentes, quienes tienen la obligación de deber en analizar la investigación correspondiente y análisis correspondiente que lo hagan. Nos sentimos sumamente satisfechos, conjuntamente con las grandes regiones, el Consejo Municipal y funcionarios y las autoridades de la provincia de Antabamba hemos podido forjar un destino mejor para las futuras generaciones. Quiero expresar básicamente algunos proyectos que hemos gestado en nuestra gestión. En verdad, preocupado por el bienestar de nuestros pueblos siempre ha sido el primer orden para nosotros la preocupación. En ello, creo que hemos realizado algunos proyectos de carácter educativo, fundamentalmente de los centros de recreación. Hoy están al servicio de nuestra población y la juventud. Hemos obtenido un presupuesto bastante importante del contexto regional y estamos ejecutando en algunos centros culminados esfuerzos de inversión pública, 9 instituciones educativas iniciales en los 5 distritos de la provincia de Antabamba, y también en algunos proyectos de ámbito vital el abastecimiento del líquido elemental que sea el agua durante 24 horas. Se ha dotado una dotación de un reservorio de un almacenamiento de 1000 metros cúbicos. Hoy Antabamba tiene las 24 horas de servicio de este líquido elemental, y también haciendo eco, haciendo finalmente la obediencia al mandato soberano de la juventud antabambina deportiva. Hemos dotado un escenario deportivo en Coloy, es el patrimonio del deporte de la juventud antabambina, y complementariamente un escenario en toda la práctica de diferentes niveles deportivas. Y finalmente también el camposanto donde reposan los restos de nuestros seres queridos no puede ser ajeno. Hemos hecho conjuntamente con el acuerdo del equipo técnico de la Municipal Provincial de Antabamba dotar un escenario bastante importante que es el camposanto de los antabambinos. Y complementariamente hemos adquirido un terreno de 5.000 metros cuadrados de para de sanidad, un soporte, un escenario para poder desarrollar, para poder que nuestros seres humanos, nuestros seres queridos descansen eternamente en este escenario. Y también hemos podido gestar el proyecto multidisciplinario de Antabamba. Para muchos de su agrado, para muchos polémico, pero hoy se constituye el escenario más importante en el contexto regional, sin ánimo de exagerar nuestros conceptos, pero sí podemos afirmar nuestros entendidos en materia deportiva han venido visitados y conceptualizan ese nivel, porque tiene escenarios bastante importantes que aportan será un escenario competitivo de alta competitividad entre el contexto regional para la juventud antabambina. Y también tenemos proyectos a nivel de expediente técnico, comprometido el sistema de la inversión pública multianual, y en el PP tenemos 19 proyectos de fase de inversión pública. 19 proyectos históricamente, con un monto que asciende más de 100 millones de soles. Tenemos el paquete de proyectos, la 250205, el proyecto de los 4 colegios totalmente se encuentran en por 10 para su fase de evaluación y inversión pública.
También tenemos el saneamiento básico de las 6 comunidades de Curanco, de Fonte, de Piloto, Moreno, Juanpa, Tatapampa, una inversión de 18 millones de soles. También tenemos la carretera de integración del hermano distrito total de Orteza Guantabama a través vía Supaico y Chúner, un monto de 9 millones de soles. Tenemos comprometido también las 22 vías de saneamiento de pistas de veredas del pueblo Tabamino, incluyendo Barrio Alto, Barrio Bajo y Primavera, para que tenga una vida digna, por un monto de 10 millones de soles que actualmente se encuentra con el cliente técnico. También proyectados un coliseo moderno en Teatrín, una inversión de 11 millones de soles, y después dentro del tiempo de cuenta con un cliente técnico aprobado. Y finalmente tenemos el proyecto de los 5 paquetes, 5 industrias educativas, un paquete de industrias educativas de nivel primario. Y otro de los aspectos que quiero resaltar, en este mes, el 15 de diciembre, van a ser convenio del proyecto 4.6 millones de soles, su inversión financiera y técnicamente aprobado. Y también te quiero expresar en este momento histórico del pueblo tabamino, el proyecto Sarampo y la Jota, que es el 25 de este mes, se aprueba técnicamente en todos los niveles del estudio técnico. Ya se han cumplido y se han levantado las 100 observaciones técnicas y nosotros hemos cumplido responsablemente haciendo caso. Ese sueño ancestral del pueblo tabamino, este proyecto Sarampo y la Jota por un monto de 35 millones de soles. Un antecedente, por supuesto, de la gestión anterior, que nosotros hemos continuado fielmente esto. Nosotros dejaremos nuestra gestión, esta vía, este proyecto, en su fase de inversión pública hasta el final de nuestra gestión. Las autoridades que vengan tendrán que continuar esta profesionalidad vital e importante. Pero para mí también me voy triste a cumplir este mandato soberano con la voluntad generosa del pueblo tabamino, no haber cumplido en el periodo la carretera Santa Rosa-Santa Marta y la carretera Casicita Morelos de Chumayo, para que pueda unir óptimamente con la provincia de Rango Tabase. Fue un sueño pequeño, un sueño inicial, pero lamentablemente por falta de la predisposición de la decisión política del gobierno regional, no se ha podido hacer este proyecto, porque es de competencia regional. Pero sí, convencido también salir de nuestro pueblo de corazón, agradeciendo de todo corazón a todos los santabaminos, hermanos, que han apoyado desmayadamente, han creído en nuestra gestión. Creo que no hemos defraudado, solamente la historia nos usará. ¿Hemos hecho lo que hemos aportado o no para nuestro pueblo de Altabama? Y la juventud y la niñez estudiosa de los 9 instituciones iniciales siempre estarán presentes como esfuerzo, como aporte de esta gestión. Sentido agradecer de corazón a todos los hermanos al pueblo de Tabamino, a todos los hermanos que también reciben de Lima, a todas las instituciones educativas, a todos los instituciones tutelarios, incluidos de nuestra provincia, por habernos apoyado, por haber sido parte de esta gestión. Una gestión realmente bastante controvertida, pero sí una gestión honesta y transparente, y podemos demostrar en todos sus extremos que hemos tenido una forma responsable de los pequeños escasos recursos que tenía esta provincia. Sentido que quiere esta ocasión que también debe expresar. Espero la Convención de la Policía Nacional del Perú. Hoy día se estrenará el primer libro de la provincia de Altabama, porque hay un concurso que está sometido con 19 participantes a nivel nacional. Hay un libro ganador y nosotros vamos a solicitar para que también nosotros el ganador de este concurso del primer libro de Altabamino. Espero de satisfacción y de congratulación de todos nuestros hermanos. Hoy día continuaremos en este momento en el acto protocolar o puede ser en institución solemne. Esperamos que ellos hoy tienen que expresarse esas antiguas notas de este himno ganador, que hoy finalmente son parte de nuestra historia. Quiero dejar con todo el corazón a todo el Tabamino, a todos nuestros hermanos y hermanos en esta unidad. Hermanos y hermanos presentes, quiero que me acompañen. Por el 246 años de la creación política del pueblo, de la provincia de Altabama, ¡tres uno para Altabama! ¡Tres uno para el pueblo! ¡Con la mejor pueblo! ¡Causando el Perú!
sal, pe, tío. Está perdido, no me. Adelante, adelante la botella.
Vive para militar. Todo 18 segundos. Estás metiendo en este... ¿Por qué estás metiendo? No, pero ¿qué?
viendo su lente, eso de aquí. ¡Ay, no cuesta!
Sí tengo bemol. ¿Ah? Ahora que se habla cuando ya empiezan las comunidades. No, puta, pues. ¿Sí la vio? No, que vivía en San Panel. ¡Corre, fe! Tú estás que...
Ya está, salimos acá. Es mucho, ¿no? Ya. Ah, no, ya vamos. Mira el banco. Sí, de ahí vienen ya las comunidades. Representante regional. Dime. No te escucho, ¿qué dices a la fuerte, Bulla? No escriben en el WhatsApp. ¿Cómo le dicen amor? Acá le dicen amor, no sirve decir la Rusia. Pero tú vas a poner, no te quieres. Vamos, te le dije. No, más rato lo hice hablar. Dime. Ah, claro, pe. Ya. Anda, mira, a ver. Por eso, pe, sí, normal. ¿Cómo? Por eso, pe, pero saca, pe, ¿cuánto estaba queriendo yo? Ya, pues, sale 2 normal, pe. Sí, pero ¿cuánto? Mucho mal, no. 800 puede asegurar.
llevarla abajo.